Hola a todos, bienvenidos a su podcast Ecos del Corazón. Mi nombre es Jimena Guadalupe Hernández Mejía, soy estudiante del cuarto semestre en la licenciatura en Educación Primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. En el capítulo de hoy, Educar entre ideales y realidades, reflexionaremos analítica y críticamente sobre los múltiples aprendizajes conceptuales, metodológicos y éticos construidos a lo largo del curso de política educativa, a través de una rigurosa articulación de tres ejes fundamentales que definen nuestra identidad profesional: la historia, el diseño y ejecución de las políticas públicas y el marco normativo legal que rige el sistema educativo en México. Nos daremos cuenta que la labor docente de un maestro de primaria jamás debe entenderse como una actividad técnica aislada entre cuatro paredes. Al contrario, el docente se encuentra íntimamente interconectado con los legados históricos de nuestra nación, las tensiones e ideologías de las agendas políticas tanto locales como globales y la ineludible responsabilidad jurídica y constitucional que posee al construirnos como un filtro de protección. Comenzaremos con la unidad 1, la cual nos invitó a explorar la historia de México y su influencia directa en la educación contemporánea. La historia no debe ser vista como una simple acumulación de fechas muertas o nombres memorizados, sino como una genealogía de nuestras estructuras actuales. Al estudiar hitos sociales de ruptura como el movimiento estudiantil de 1968, logramos comprender el concepto clave de fractura del Estado. Este fenómeno implica el quiebre de la legitimidad institucional de un gobierno ante sus ciudadanos debido al uso desproporcionado de la fuerza y la cerrazón democrática. Previo a este acontecimiento revolucionario en las conciencias, México se encontraba sumergido bajo un régimen presidencialismo autoritario. Este sistema político concentraba el poder absoluto en la figura del Ejecutivo Federal, anulando la división de poderes, persiguiendo la disidencia y operando en las escuelas como una verdadera barrera pedagógica. Las escuelas de aquella época no tenían la misión de liberar las mentes ni de fomentar el pensamiento crítico. Su función explícita era disciplinar los cuerpos, homogeneizar las identidades y adoctrinar a las juventudes para perpetuar el orden corporativista del régimen y garantizar la sumisión ante el Estado. Sin embargo, la indignación de la juventud del 68, la organización de las brigadas populares que llevaron la alfabetización y la política a las calles, junto con eventos trágicos e intolerables como el destructivo bazucazo contra la autonomía herida de la preparatoria número 1 y la brutal matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, transformaron radicalmente las demandas sociales. Estos dolores colectivos Hoy solo tendremos necesidad de sacrificios económicos para poder entregar a nuestros descendientes una riqueza que, siendo de la nación originalmente, había pasado a manos extrañas por imprevisión de nuestra política interna y que, siendo de una potencialidad extraordinaria, ha tratado de influir no en el adelanto y bienestar del pueblo como debiera, sino en conservar su atraso y su miseria. Con la expropiación nació la empresa organizada por el gobierno que controlaría íntegramente esta importante industria para desarrollarla en beneficio de toda la nación. Y fue con el apoyo unánime que el pueblo dio al acto de expropiación y con la reforma constitucional de 1979 que se menciona, que quedó oral y legalmente consolidada la nacionalización de la industria petrolera que en lo adelante dirigiría el Estado. Es un reflejo de las luchas agrarias revolucionarias por la justicia social, la equidad y el derecho de las comunidades marginadas a acceder al conocimiento. No obstante, en el día a día de la institución también se observa una tensión viva entre el pasado y el presente.
conviven prácticas tradicionales y verticales arraigadas fuertemente a la memoria histórica comunitaria, como el respeto ciego a la autoridad o dinámicas de enseñanza repetitivas, con la búsqueda emergente de transformación pedagógica más participativa y horizontal. Es aquí donde recupero el valor de la materia. Un docente de educación primaria debe dominar la historia de su país y de su entorno, no para transmitir datos enciclopédicos a los niños, sino para desarrollar una conciencia histórica que permita descifrar por qué las escuelas rurales padecen de ciertas carencias o estructuras o gozan de virtudes comunitarias particulares. Solo comprendiendo el pasado seremos capaces de transformar el presente y de blindar el aula para que nunca más vuelva a convertirse en un espacio de censura, exclusión o sumisión ideológica. Pasando hacia la unidad 2, nos corresponde adentrarnos a los conceptos política educativa. Para analizar este campo con rigor científico, primero debemos de conceptualizar qué es la política. La política la entendemos como el conjunto de decisiones colectivas, negociaciones y relaciones de poder que orientan el rumbo de una sociedad. No obstante, la ciencia política nos obliga a diferenciar tres dimensiones analíticas fundamentales que suelen confundirse en el discurso común. En primer lugar, tenemos la dimensión de la politics, o la política en un sentido dinámico, que presenta la arena de disputa, el conflicto, la negociación y las luchas ideológicas entre los diversos actores sociales, sindicatos, partidos y grupos de poder para definir el rumbo de la nación. En segundo lugar, encontramos la dimensión de la policy, que se refiere a las políticas públicas propiamente dichas, es decir, el resultado normativo e institucional concreto plasmado en planes de desarrollo, programas gubernamentales, presupuestos asignados y planes de estudio. Y en tercer lugar, la dimensión de la polity, que engloba la estructura institucional, el orden constitucional y las reglas de juego que delimitan lo que está permitido dentro del sistema. Aunado a esto, es crucial reconocer que las políticas nacionales no hacen en el vacío. Interactúan de manera constante con el marco internacional a través de organismos multilaterales como la UNESCO, la OCDE o el Banco Mundial. Estas instituciones globales no imponen leyes de manera directa a nuestro país, sino que ejercen lo que teóricos dominan el soft power. Este concepto se define como la capacidad de influir en las decisiones, prioridades y reformas educativas de las naciones soberanas, mediante la persuasión, el establecimiento de estándares internacionales de evaluación, recomendaciones técnicas y agendas globales que priorizan conceptos como la equidad, la inclusión, el desarrollo sostenible y la calidad educativa. A nivel nacional, nuestra máxima policy emana directamente del marco filosófico y legal del artículo 3 constitucional, el cual se encuentra materializado actualmente en el paradigma de la nueva escuela mexicana y el Plan de Estudios 2022, el cual busca transitar de un enfoque neoliberal, meritocrático, instrumental y competitivo centrado únicamente en la capital humano, hacia el enfoque profundamente humanista, crítico y solidario, que coloca a la comunidad-territorio como el centro medular y dinamizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, cuando confrontamos la majestuosidad de este discurso teórico y legal con la tercera realidad socioeducativa del aula multigrado de primero y segundo, en La Palma, la distancia entre el ideal y la realidad se vuelve dolorosa y evidente. El anhelo internacional y nacional de equidad y excelencia choca de frente contra las desigualdades estructurales e históricas de una comunidad rural de apenas 400 habitantes.
La Palma, Guanajuato, está marcada por un desabasto crónico y severo de agua potable, un sistema de transporte público deficiente que aísla a la población, bajos niveles de escolaridad en adultos y un tejido familiar profundamente fracturado por el fenómeno de la migración constantemente hacia los Estados Unidos y Canadá, en busca de mejores oportunidades de vida. En este punto es donde constatamos que las políticas públicas de corte social a menudo fallan en proveer el soporte de infraestructura básica y conectividad, lo cual repercute de manera directa y negativa en lo que la pedagogía moderna denomina condiciones de educabilidad. Las condiciones de educabilidad son aquel conjunto de recursos, aptitudes y estados biológicos, psicológicos y sociales que los alumnos necesitan para poseer el poder de incorporarse de manera exitosa al aprendizaje escolar. Sin agua, sin una nutrición adecuada, sin estabilidad familiar y sin materiales dignos, el proceso de aprendizaje se vuelve una cuesta arriba de dimensiones monumentales. Este impacto directo de las políticas y las carencias del entorno sobre el aula no solo genera dificultades materiales, sino que desencadena severas tensiones pedagógicas que obstaculizan el desarrollo cognitivo de las infancias. Pasando a la unidad 3, nos corresponde examinar las implicaciones legales y normativas que sostienen y regulan nuestra profesión docente en el nivel de educación básica. Existe una máxima jurídica universal que todo educador debe de grabar en su mente. El desconocimiento o la ignorancia de las leyes, los marcos normativos y los protocolos institucionales jamás exime a un ciudadano y mucho menos a un servidor público de su responsabilidad legal. Las leyes no deben de percibirse como un conjunto de reglas punitivas destinadas a castigar o limitar la creatividad del maestro, sino como un escudo protector y una guía de acción ética e institucional. Al revisar la jerarquía normativa, desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio interés superior de la niñez nos obliga como agentes del Estado a garantizar de manera prioritaria el bienestar, el desarrollo integral y la protección de los menores por encima de cualquier otro criterio o interés particular. Cuando los descendemos de la pirámide jurídica hacia las leyes especializadas, como la Ley General de los Niños y las Niñas y Adolescentes, la Ley General de Educación y a nivel local, la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, descubrimos que estas normas son las que dotan la legibilidad y estructura a los protocolos de actuación escolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Estas leyes nos otorgan la claridad procedimental necesaria para saber exactamente cómo actuar ante accidentes, casos de violencia, sospechas de maltrato infantil o vulneración de derechos dentro del aula. Conocer a fondo estos marcos normativos y activar con precisión las rutas institucionales como el levantamiento correcto de acta de hechos, la notificación de plazos legales o mayores a 24 horas a la supervisión escolar y la debida coordinación con instancias como la PEPNNA es lo que verdaderamente blinda y ampara la práctica profesional del docente. Dominar y actualizar constantemente en el labor docente y practicar y aplicar con absoluta rigurosidad y apego científico con cada una de las leyes, reglamentos y protocolos institucionales de nuestro sistema. Nuestra misión más sagrada es no solo permitir conocimientos académicos, sino convertir nuestras escuelas en una zona de paz, en espacios verdaderamente seguros, inclusivos, democráticos y protectores, donde la dignidad humana de las infancias, el libre desarrollo de su personalidad y el florecimiento de su pensamiento crítico dejen de ser simplemente un ideal y se transformen en una realidad.